protestantedigital.com. En Génesis vamos a recibir una vez más a Shai Semer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias, bien hallados. Estamos en tiempo de Cuaresma y resulta casi, podríamos decir, obligatorio hablar de un episodio que está estrechísimamente relacionado con este tiempo y que no es otra cosa que la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y antes de entrar en el tema podríamos decir que una vez más, Shai, estamos hablando del enfrentamiento entre los amalecitas o quienes lo representan y Dios. Sí, no olvidemos de que hoy en día la consecuencia de lo que estamos hablando y por extensión, que más de 200 millones de cristianos están siendo perseguidos en distintas partes del mundo y fundamentalmente en lugares específicos que son lugares donde el radicalismo de la religión, de la creencia musulmana ha llegado a límites insospechados y a límites prácticamente inverosímiles de buscar, digamos, libertades para la población solamente de la fe musulmana, pero no libertades para lo que ellos llaman las minorías étnicas, religiosas, etnoreligiosas, que en este caso los cristianos. Y también se puede decir, y no quiero irme del tema, de que la debilidad de una Europa que intentó y sacó el concepto de Dios de su constitución del mercado común europeo, y con la facilidad que aquí también se puede hacer ridículo de la religión cristiana, debilita mucho la imagen y el concepto que el propio continente tiene de esas bases judeocristianas que son, digamos, pilares de la sociedad occidental. Pero esta guerra, si hoy se expresa, o este enfrentamiento, o esta persecución, si hoy se expresa en un mundo cristiano que no ha sabido vislumbrar el hilo bíblico, porque teológicamente se han hecho muchos cortes de interpretación extremadamente etéreas, y ahora se están volviendo teólogos y teologías a pensar que hay un hilo conductor común, y lamento los años de desperdicio que han tenido los estudiosos en no entender qué coincidencia hay entre Éxodo, por ejemplo, capítulo 10 en adelante, y el deseo de Faraón de acabar con el pueblo testigo, el pueblo de Dios, el que es gloria para tu pueblo Israel y luz para los gentiles, y el hilo conductor que nos lleva hoy a esto que se está llamando la persecución en esos lugares que he nombrado, y también podemos decir la falta de tolerancia y también el exterminio final de una nación. Si me permites, quiero que un poco al hilo de lo que estás hablando, podríamos hablar de la ingenuidad de los líderes europeos de llamar primavera a lo que no era otra cosa que una brutal tormenta de invierno. Bueno, la ingenuidad viene porque, digamos, hoy los medios están dirigidos, no quiero entrar en ese tema, quién dirige los medios, pero hay realmente una falta de profundidad, y los que profundizan son llamados reaccionarios. Pero gracias a Dios tenemos hemerotecas, en los cuales me incluyo, y venimos hablando hace años, gente con más influencias de aquí, de este servidor, que han venido avisando y han venido vislumbrando y han instado a pensar, pero muchas veces las coyunturas políticas son mucho más fuertes y lamentablemente afectan también al sentir del pueblo cristiano en España, y lamento mucho que haya sido así. Pero los que tenemos una forma de pensar un poco independiente de toda esta coyuntura, podemos ver la luz admirable. Yo intento verla. Admirable significa mirar más allá de la perspectiva que llegan mis costumbrismos, mi idiosincrasia social y también las corrientes mediáticas que existen. El creyente de cierto nivel, no solo intelectual, sino de cierto nivel bíblico, debe buscar lo admirable, que es mirar más allá de. Y la Biblia da una perspectiva admirable, que no solamente es un concepto cristocéntrico, sino que ahí se vislumbra el plan de Dios, donde indudablemente Cristo, el Mesías, es el centro, pero el plan de Dios tiene una periferia que sin ella no se puede consumar. Esa periferia o ese hilo conductor es de lo cual vamos a hablar hoy, como una parte, digamos, o un bosquejo para ilustrar a nuestros oyentes. Es importante de que Faraón intenta dividir. Faraón viene de Egipto, es Faraón, el rey de Egipto, intenta dividir
porque Él es el Rey de la estrechez. Perdón, vamos a tratar de decir que en este caso Faraón como figura representa a la continuidad de lo que es Amalek, el enemigo de Dios y el enemigo de su pueblo. Bueno, digamos que Amalek aparece en capítulos posteriores, ya directamente podemos nombrar Éxodo 14 y Deuteronomio 25, pero es una sola alianza, que después la podemos verificar en el Salmo 83, y esto tiene que ver con el hecho de cortar la cadena de transmisión cultural y de fe que Dios está colocando en el pueblo de Israel. Si nosotros tomamos, por ejemplo, Joel, capítulo 1, versículo 3, dice: contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. En el Museo del Holocausto de Jerusalén, que es un museo realmente extraordinariamente trabajado, en donde se intenta reavivar o que no se consuma en el olvido lo que pasó en la Alemania nazi entre 1929, que comienza toda esta agitación, hasta 1945, está en la pared de entrada, o sea, en uno de los muros, escrito Joel 1:3, contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y a sus hijos a la siguiente generación. Hacer memoria. Hacer memoria, exactamente. También lo ratifica el Salmo 78, cuando dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció el testimonio de Jacob. Así que esa tradición de pasar la revelación de padres a hijos es la que mantuvo vivo al pueblo de Israel como un pueblo testigo a lo largo de todas las generaciones, ¿sí? Y estas palabras que mando hoy a tu corazón, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas. Deuteronomio 6:6. Si los padres dejan de que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, no se puede cumplir con esta responsabilidad fehacientemente. Así que los padres son los responsables. Y Moisés responde a Faraón y le dice en el capítulo 10, versículo 9, le dice así: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta al Señor. Y este versículo nos enseña que hay tres cosas fundamentales que son necesarias para que se pueda celebrar al Señor una fiesta. Tiene que haber libertad, tiene que haber familia y tiene que haber sacrificio. Si no se tienen estos tres componentes, celebrar una verdadera fiesta al Eterno es prácticamente algo extrabíblico. Y Faraón le responde: no será así, id ahora solo los hombres, servid al Señor, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de presencia de Faraón. Faraón quería intentar que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto mientras que los varones se fueran a celebrar la fiesta. Eso es imposible. Si no está la esposa y no están los hijos, no pueden estar con ellos, no podrán celebrar una fiesta al Eterno. Los niños tienen que sentirse bienvenidos y a gusto en esas celebraciones. Si no lo están, no estamos haciendo esas cosas bien. Dividir la familia y apartar a los niños de los cultos es una misión que ya Faraón está en estos momentos intentando, y por supuesto todas las ideas sociales de alianzas culturales, de ecumenismo desenfrenados, indudablemente debilitarán esta cadena de transmisión. Claro, tal vez sería bueno recordar de que ya se iban cumpliendo las plagas, ¿no? Ya había pasado la de la sangre, la de las ranas, la de los piojos, la de las moscas. Están por venir las langostas y claro, úlceras, granizo, y ahora están por venir la de... esto es, digamos, el preámbulo del momento en que va a llegar la plaga de langostas. Faraón es avisado porque el Señor avisa, ya que quiere que el pecador se salve. Y avisa con las plagas, pero Faraón aún no comprende lo que está pasando, no quiere comprender. Todas las celebraciones bíblicas están diseñadas para que los niños también estén presentes. No en vano en esa cadena de transmisión. En Marcos 10:13 dice el Señor, está claro, y le traía a los niños para que los tocara y los discípulos los reprenden, porque cuando el mismo Señor vio esto se indignó y le dijo: dejad que los niños vengan a mí. Esto no es una
proposición romántica o de los derechos universales del niño. Esto no tiene nada que ver con lo que podemos pensar en el siglo XXI. No tiene nada que ver. Esto simplemente es dejar que los niños vengan a mí, pero no pueden venir sin dirección. Los niños tienen que saber a dónde van. Es decir, cuando los dejan ir a Él, son direccionados por los padres hacia el Mesías. O sea, dejad que estos niños vengan a mí, no es porque los discípulos estaban en una situación torpe, sino que aprovecha el Señor para dar una enseñanza de esa cadena de transmisión. No os olvidéis que Faraón también lo intentó, no sea que por algún tipo de formalismos o algún tipo de respeto no queréis ahora que los niños molestas. Dejad que vengan ellos, quiere decir, dejad direccionar esos niños hacia mí, no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino del Señor, de tales. O sea, todos los que estemos en esa situación de ingenuidad, tenemos que llegar al Señor para poder entrar al reino. Y en verdad os digo, el que no reciba el reino del Señor como un niño, no entrará en él. Claro. ¿Qué está intentando de hacer Faraón? Cortar esa cadena de transmisión. Y aquí después de esto viene enseguida, inmediatamente, las langostas, sobre todo en la tierra de Egipto. Perdón, quería decir que este tema de los niños también permitiría una reflexión más a propósito de que los niños son evidentemente los portadores de las memorias para las futuras generaciones. Los niños son portadores de las memorias para las futuras generaciones si se le explica de padres a hijos, y el padre es el primero que tiene que aprender que el testimonio bíblico es una cadena de transmisión con unos dientes. En esa cadena de transmisión, se puede decir unos aguijones que no se puede prescindir de ninguno de ellos. Prescindirlo por comodidad, quitar de la Escritura, disminuir de la Escritura, sintetizar las cosas de la Escritura, según Apocalipsis 22, implicaría ser cortado del libro de la vida. Así que indudablemente que estamos frente a un peligro de caer en el simplismo y en el reduccionismo teológico solamente para poder vivir mejor el siglo XXI. Creo que esto no puede ser. Así que Faraón ya lo está intentando y quiere separar a las familias entre sí. Así que hay aquí una plaga que viene inmediatamente, y hubo densas tinieblas. Y claro, después cuando Faraón empieza a apurar a Moisés, y es interesante porque hay una intercesión aquí interesante que hay en el capítulo 10. Faraón hace llamar a Moisés y Aarón y dice en el capítulo 10:16: he pecado contra Yahvé, vuestro Dios, y contra vosotros. Mas ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Yahvé, vuestro Dios, que quite de mí solamente esta muerte. Y ahora salió y Moisés y ora a Faraón. Así que, ¿esto qué es lo que está pasando? El Señor quita la langosta, ¿sí?, y la saca de allí. Mas se comprende que Faraón no está realmente convencido, porque no envía a los hijos de Israel. Claro. Sí, porque entonces dice, Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Sí, pero no se endureció el corazón de Faraón porque estaba hablando, sino que se va comprendiendo la Escritura de que ese corazón estaba realmente con un doble ánimo. Entonces vienen las tinieblas. Ese término de las tinieblas, cuando extiende su mano Moisés y al rey de las tinieblas, que es Faraón, que la misericordia de Dios es eterna y justa, y no acepta el arrepentimiento de Faraón, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, y creemos que Dios no se equivocó. Es en ese momento que le demuestra quién es el que realmente puede provocar tinieblas, porque en el 10:23 de Éxodo no se veían unos a otros, y nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Las tinieblas no fueron una clase de tinieblas de la que nosotros estamos acostumbrados a hablar, sino que es una tiniebla en la cual no hay manera de obtener luz. Aunque se enciende el fuego, no emite luz. Claro. Eran tinieblas tan compactas, de manera que nadie se podía mover, estaban inmovilizados. La luz no se reflejaba en ningún objeto posible. Esas son las tinieblas del Génesis. Esa es la oscuridad
de la cual el Señor dijo sea la luz. Y todos estaban quietos en sus lugares durante 3 días, pero los hijos de Israel tenían luz. Esto indica que los que andamos en luz y los que estamos en el reino de la luz podemos seguir caminando, aún haya tinieblas. Claro. Hay 2 reinos espirituales. El reino de la luz, eso iba a decir, ¿no? Que hay 2 reinos espirituales, donde gobierna el Señor y los que andan allí en la obediencia, y el reino de las tinieblas, donde reina el enemigo, claro, Satanás. Porque es interesante, ¿no?, que las 9 plagas anteriores fueron de cosas que se podían tocar. Así es. Pero esto no, esto debe ser aterrador, ese nivel de tinieblas y el poder que hay que tener. Me imagino que esto habrá precedido el faraón, el poder que hay que tener para producir semejante oscuridad. Demuestra aquí el poder del Señor, de que los egipcios tienen el poder de crear oscuridad, pero no de obtener la luz. Y cuando les desafía con la oscuridad total, es incapaz ningún siervo del faraón producir luz por 3 días. Esto también podemos entender que estos 3 días tienen una semejanza con los 3 días que estuvo el Mesías, ¿sí?, antes de la resurrección. Y entonces después viene la luz. El Salmo 107, capítulo 207, versículo 10, nos dice que los moradores de tinieblas y de sombra de muerte están prisioneros en miseria y en cadenas porque fueron rebeldes a la palabra del Señor. Pero Él los salvó de sus aflicciones finalmente y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Quiere decir, de la sombra de muerte se puede salir a la luz. Y eso es lo que Dios en ese momento está identificando a Faraón, de la sombra de muerte, para que abramos los ojos, así de que nos envolvamos de la oscuridad a la luz y del dominio del diablo al dominio del Señor, para que reciban, dice Hechos capítulo 26, versículo 18, por la fe en mí, el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. De alguna manera el proceso ya se inicia y la lucha entre las garras de la oscuridad sobre el pueblo de Israel y cómo en medio de esa oscuridad se obtiene la luz. Esto es muy interesante porque esta lucha continuará en forma manifiesta a lo largo de tantos versículos bíblicos. Expresa la contingencia entre tinieblas y luz. Pero de alguna manera nosotros, siendo hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche y no somos de las tinieblas. Para lograr esto hay que entender el hilo conductor y cómo la lucha se va desarrollando. ¿Cuáles son los poderes y las fuerzas que están interviniendo en esta contienda? Es significativo esta cuestión de que entendamos en la vida práctica, en nuestra vida personal, lo que significa la luz y las tinieblas, lo que significa estar en el propósito de Dios y lo que significa cuando nos alejamos de esos propósitos de Dios y entramos en el universo tremendo de la oscuridad. Claro, también es interesante que el Señor es indudablemente, y muestra la palabra de Dios, que es el Señor absolutamente de la luz y de la oscuridad. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 8 al 11, es algo muy interesante que el rey Hizquiau estaba con Isaías y el Señor le da una bendición de años de vida y le dice, ¿cuál será la señal por la cual el Señor me sanará? Y finalmente le dice el profeta Isaías que clama al Señor, y el Señor hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas, las que había declinado en las gradas de Ahaz o de Acaz. Es decir, hubo un retroceso de la luz en un momento y posiblemente haya sido un cambio notorio, histórico, en la duración de la luz, o sea, el tiempo que la luz está presente en un día de 24 horas, ¿no? Por supuesto. Y hoy la astronomía da fe de que estas cosas han cambiado, que hubo un cambio de movimiento de la Luna con respecto a la Tierra y que eso hizo cambiar la cantidad de luz que tenemos en un día o las horas de luz que tenemos en un día. Esto lo certifica hoy los estudios astronómicos. ¿Qué quiere decir? Porque esto de no saber exactamente cuánto dura un día hizo que los israelitas después de, digamos, el siglo V antes de Cristo, comiencen a utilizar 2 testigos para establecer el principio de los meses y para establecer el principio de las fiestas. Porque eran
Perdón, iba a decir, no, iba a explicar la causa, pero está bien, perdón. Claro, porque hay, por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 20, versículo 5, dice, y David respondió a Jonatán, aquí mañana es la luna nueva y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Hasta la época de David se sabía exactamente que mañana es luna nueva, pero más adelante se necesitarían 2 testigos para establecer, y aquí podemos entender en esa cadena de transmisión, después de que fue cambiando los grados de la luz por un milagro, lo que dice Mateo 25:13, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Es decir, ¿por qué? Porque han sido cambiados los tiempos y ahora ya no los podemos saber con la exactitud que lo sabía David. Todo esto se le está mostrando a Faraón que Faraón no domina el tiempo, no domina los días, no domina la eternidad, ni siquiera puede producir luz en una oscuridad total. Este es el poder de Dios que se está manifestando, para que se utilice esta memoria cuando lleguen días en donde pensemos que estamos débiles y tenemos fe pero no sabemos cómo expresar, la palabra fiel hará que los corazones pasen de tibieza a total fogosidad. Claro. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, los hijos de Dios tuvieron luz. Exactamente, tuvieron luz y estaban quietos, pero estaban en total obediencia dentro de las casas y nadie se movió. Esto es muy importante. ¿A qué estaban haciendo? Tenían que consumir el cordero, después preparándose el cordero, un cordero macho sin defecto de 1 año, y ese cordero macho indudablemente alude, es una prefiguración del Mesías que vendrá. El cordero tenía que ser sin defecto para simbolizar indudablemente al Mesías, que no tenía pecado, no tenía ninguna inclinación al mal, como está escrito en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre del Mesías. Por él, o porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Aquí viene otra vez la cadena de transmisión muy importante, sin la cual simplemente serían como palabras y declaraciones que no se sostienen sobre una veracidad escritural. Es muy importante ahondar en esa veracidad escritural para fortalecer el conocimiento que transforma, ¿sí? Porque no es la fe lo que transforma solamente, sino la transformación del entendimiento para conocer la buena voluntad de Dios para con nosotros, según Romanos capítulo 12. Y así llega por fin a convencerse el faraón luego de semejante demostración de poder. No tiene alternativa. Faraón prácticamente está absolutamente perplejo frente a lo que está pasando y tiene que dejar salir a los israelitas, pero los deja salir de una manera asombrosa, ¿no? Después los comienza a perseguir, porque Faraón no es un líder simple. Como dijimos una vez, es el líder que hoy tendría gran éxito en la sociedad. Se levanta de su debilidad, ha perdido todos los primogénitos, está absolutamente el país destruido, consumado, no se retira a una vivienda alejada en algún lugar ni se dedica a dar conferencias por el mundo de cuán grande es la visión económica, ni tampoco lo ascienden, simplemente coge todos los carros que tiene a su disposición, carros de guerra, todos los caballos enflaquecidos y coge a su ejército, por lo menos 1.800 hombres, porque van 3 por carro de combate, y sale a perseguir a un contingente que, por más que haya discusión, ¿sí? Hablan de 3 millones, hablan de 600.000, es superior a toda esa avanzadilla militar que les está persiguiendo. ¿Cómo logró Faraón sacar del shock y del miedo a su pueblo, hacerlo subir a esos carros y en el devastador ambiente y en esa devastadora demostración de poder? ¿Cómo logra convencer a los seguidores? ¿Cuál fue el discurso que utilizó? Pues ese sí es un contrincante de difícil, ¿cómo se dice? Fibra. Claro. Este es el que le va a hacer frente a la luz y el que no tiene temor de Dios.
Esto no es cualquier cosa, es que puedes levantar alma de los escombros y levantarlas contra el trono de Dios y levantar su mano y tener liderazgo para hacerlo, y no necesito más que decir seguidme, y se fueron con él. Tal vez debería ser reflexionar a propósito de quién es nuestro enemigo, porque nosotros tenemos actitudes bastante contemplativas con relación a determinadas situaciones. Sin embargo, este enemigo, el enemigo de Dios, es como has dicho, se levantó de en medio de una auténtica catástrofe y fue capaz de seguir persistiendo con el fragor de la batalla. Claro, los enemigos, la palabra dice enemigos de enemistad, podemos estar enemistados con un pariente, con un amigo, pero aquí no se trata de esa palabra de enemistad. Es el enemigo que no teme, no es que nos tiene por menos, no somos nosotros el motor de su enemistad, porque no teme a Dios y ha levantado su mano contra el trono de Dios. La contingencia es entre él y Dios, y nosotros estamos en una situación, tercera posición, se puede decir, y por consiguiente y periféricamente somos nosotros destinatarios de la ira de este enemigo, pero este enemigo no está enemistado con nosotros, directamente no tiene temor de Dios, no es que no se le ha predicado el Evangelio, se ríe de esa predicación y de nuestros argumentos, directamente conoce las plagas, conoce la apertura del Mar Rojo, conoce parte de la verdad, conoce el poder de Dios desplegado y no le teme. ¿Qué podemos hacer contra este enemigo? Pues huir, como dice el Señor, cuando venga lo peor, huid a las montañas, porque esta no es vuestra guerra. Vosotros tenéis una misión, ¿no? Mantener la memoria y el testimonio. ¿Sí? No es nuestra guerra, en definitiva, a este nivel. Mientras tanto, debemos esparcir la luz, debemos promover la justicia de Dios, debemos dar veracidad de la Escritura y debemos ser humildes, pero no simplistas con respecto a la palabra, porque la palabra es poder de Dios para salvación, no se puede simplificar en teologías contemporáneas. Gracias. Creo que es oportuno que lo dejemos aquí. Ponemos, como vulgarmente se dice, puntos suspensivos hasta la próxima edición de Génesis. Bueno, damos la honra y la gloria al pan de vida, que es Jesús, y que cristocéntricamente hablando, ¿sí?, lo que tenemos que hacer, cuanto más céntricos somos en el Señor, más periféricos en la Escritura nos volvemos. Muchas gracias. Bendiciones. protestantedigital.com. Realmente, en lugares específicos, que son lugares donde el radicalismo de la religión, de la creencia musulmana, ha llegado a límites insospechados y a límites prácticamente inverosímiles de buscar, digamos, libertades para la población solamente de la fe musulmana, pero no libertades para lo que ellos llaman las minorías étnicas, religiosas, etnoreligiosas, que en este caso los cristianos. Y también se puede decir, y no quiero irme del tema, de que la debilidad de una Europa que intentó y sacó el concepto de Dios de su constitución del mercado común europeo, y con la facilidad que aquí también se puede hacer ridículo de la religión cristiana, debilita mucho la imagen y el concepto que el propio continente tiene de esas bases judeocristianas que son, digamos, pilares de la sociedad occidental. Pero esta guerra, si hoy se expresa, o este enfrentamiento, o esta persecución, si hoy se expresa en un mundo cristiano que no ha sabido vislumbrar el hilo bíblico, porque teológicamente se han hecho muchos cortes de interpretación extremadamente etéreas, y ahora se están volviendo teólogos y teologías a pensar que hay un hilo conductor común, y lamento los años de desperdicio que han tenido los estudiosos en no entender qué coincidencia hay entre Éxodo, por ejemplo, capítulo 10 en adelante, y el deseo de Faraón de acabar con el pueblo testigo, el pueblo de Dios, el que es gloria para tu pueblo Israel y luz para los gentiles, y el hilo conductor que nos lleva hoy a esto que se está llamando la persecución en esos lugares que he nombrado, y también podemos decir la
la falta de tolerancia y también el exterminio final de una nación. Si me permites, quiero que un poco al hilo de lo que estás hablando, podríamos hablar de la ingenuidad de los líderes europeos de llamar primavera a lo que no era otra cosa que una brutal tormenta de invierno. Bueno, la ingenuidad viene porque, digamos, hoy los medios están dirigidos, no quiero entrar en ese tema, quién dirige los medios, pero hay realmente una falta de profundidad y los que profundizan son llamados reaccionarios. Pero gracias a Dios tenemos hemerotecas, en los cuales me incluyo, y venimos hablando hace años, gente con más influencias de aquí, de este servidor, que han venido avisando y han venido vislumbrando y han instado a pensar, pero muchas veces las coyunturas políticas son mucho más fuertes y lamentablemente afectan también al sentir del pueblo cristiano en España, y lamento mucho que haya sido así. Pero los que tenemos una forma de pensar un poco independiente de toda esta coyuntura, podemos ver la luz admirable. Yo intento verla. Admirable significa mirar más allá de la perspectiva que llegan mis costumbrismos, mi idiosincrasia social y también las corrientes. protestantedigital.com. En Génesis vamos a recibir una vez más a Shai Semer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias, bien hallados. Estamos en tiempo de Cuaresma y resulta casi, podríamos decir, obligatorio hablar de un episodio que está estrechísimamente relacionado con este tiempo y que no es otra cosa que la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y antes de entrar en el tema, podríamos decir que una vez más estamos hablando del enfrentamiento entre los amalecitas o quienes lo representan y Dios. Sí, no olvidemos de que hoy en día la consecuencia de lo que estamos hablando, y por extensión, que más de 200 millones de cristianos están siendo perseguidos en distintas partes del mundo y fundamentalmente mediáticas que existen. El creyente de cierto nivel, no solo intelectual, sino de cierto nivel bíblico, debe buscar lo admirable, que es mirar más allá de. Y la Biblia da una perspectiva admirable que no solamente es un concepto cristocéntrico, sino que ahí se vislumbra el plan de Dios, donde indudablemente Cristo, el Mesías, es el centro, pero el plan de Dios tiene una periferia que sin ella no se puede consumar. Esa periferia o ese hilo conductor es de lo cual vamos a hablar hoy como una parte, digamos, o un bosquejo para ilustrar a nuestros oyentes. Es importante de que Faraón intenta dividir. Faraón viene de Egipto, es Faraón el rey de Egipto, intenta dividir porque él es el rey de la estrechez. Perdón, vamos a tratar de decir que en este caso Faraón como figura representa a la continuidad de lo que es Amalek.